yo cojo el acelerador y lo disparo como donde lo necesito, ¿cierto? Para matar esas células de cáncer. Sino qué dosis va a recibir cada órgano a riesgo, cada uno de los tejidos de tu cuerpo, cuánta dosis puede recibir por radiación para no irlo a dañar. Con la braquiterapia, digamos que eso ya de alguna manera está resuelto. Como disparar una flecha. Tal cual, a la diana. Entonces este tema de la braquiterapia, que es tecnología de punta, es como coger la lanza, ir caminando hacia la diana y ponerla más cerquita, ¿cierto? Tal cual, pero entonces tratando de esquivar los órganos a riesgo que hay alrededor. O sea, ya no lo disparo desde lejos del paciente. Sino que ya el prefijo braqui quiere decir que está en contacto con el tumor o a través del tumor. Un cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de mama. Tristemente digo yo porque es una enfermedad que es totalmente prevenible y curable. Pero la braquiterapia sí es mucho más precisa. El cáncer suele aparecer por diversas circunstancias, usualmente por una alteración del ADN en las células. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Hablar sobre braquiterapia. Por más difícil que sea la situación alrededor del cáncer, tenemos tecnología que nos ayuda. Tome nota. En 1901, Marie Curie logró aislar el radio y se dieron cuenta que en los tubos de ensayo quemaban las personas que tenían contacto con la piel. Una idea interesante fue que tuvieron la osadía de poner en los tumores este contacto radioactivo para poder intervenir el cáncer en esa época. Marie Curie, me imagino que no tendría idea de los avances tecnológicos tan grandes que tenemos en nuestra época y que ella sería su precursora. Y de eso nos ocuparemos hoy en Tome Nota TV. Nos encontramos en la Clínica Oncológica de Antioquia con el doctor Franz Usuga Torres, oncólogo, radioterapeuta de la Universidad Javeriana. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué es tan efectiva la radiación en el cáncer? Me imagino, yo he escuchado que el cáncer es como que las células se niegan a morir. Sí, efectivamente el tema del cáncer es básicamente una enfermedad genética, ¿cierto? Donde las células, digamos por algún error, generalmente se transmite como hereda ciertos copias del gen, que es el material que lleva, digamos, la información genética digamos, de la forma fisiológica, cómo va a trabajar o de alguna estructura que ella quiera fomentar y armar. Entonces, esos pedacitos de genes llamados oncogenes que heredamos, de alguna manera se pueden activar por factores externos, el cigarrillo, el licor, que nuestro sistema inmunológico esté pues como alterado, de alguna manera el sol, los alimentos, y todo eso finalmente puede desencadenar que esos oncogenes se activen y lo que hace es básicamente hacer que esa célula sea inmortal. De alguna manera no deja ni para de crecer, ¿cierto? Entonces eso es lo que es la enfermedad. Entonces es una célula que crece descomunalmente invadiendo tejidos y que inicia en cualquier tejido. Entonces Marie Curie fue como la primera radioterapeuta, ¿se dice así? Radioterapeuta, no, Marie Curie era una física, ¿cierto? Fue la primera mujer que se ganó los dos premios Nobel digamos, la primera mujer que se ganó el premio Nobel de Física y el premio Nobel de Química por esos descubrimientos. Ella inclusive desconocía todos los efectos secundarios biológicos que producía el radium en el cuerpo y muere realmente por una leucemia causada por el radium, ¿cierto? Por manipular todo el material radioactivo en todo su estudio y tiempo de vida pues, que utilizó. No como tal no era médica, ella nunca lo pensó como en el manejo médico. Entonces
la parte de, digamos, de la historia de la radioterapia empieza en 1928 en un congreso de cáncer en París, donde un investigador demostró que a través de las fuentes de radium implantadas creo que en un tumor de cuello uterino, pues pudo curarlo. De esa manera se crea la especialidad. Entonces el nombre de la especialidad en diferentes países ha tomado, digamos, varios nombres. Normalmente somos oncólogos, porque a eso nos dedicamos, al estudio y al tratamiento del cáncer a través de la radiación ionizante, y algunos tumores benignos que también podemos tratar, pero normalmente nos dedicamos al tema de la oncología. Entonces por eso nuestro, digamos, currículo, nuestro título debe ir siempre un oncólogo, el apellido radioterapeuta, porque tratamos con radiación. En algunos casos solamente ponen radioterapeuta, oncólogo, en Estados Unidos es Radiation Oncology, hay diferentes, digamos, títulos para la especialidad. Desde 1902, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados para el tratamiento del cáncer, desde la radioterapia externa hasta lo que conocemos hoy como braquiterapia. Los invito para que sigamos conociendo un poco más sobre esta innovadora tecnología. Tome nota. Y pues estamos en una época de verdad que muy bonita en términos de tecnología, porque tenemos tecnología que puede disparar, no sé si se dice así, disparar como radiación externa, así es como nació, y cada vez como que se ha ido como mejorando para evitar más daño. Entonces el tema de las guerras fue un tema de, obviamente, el oscurantismo en la parte de las ciencias, porque obviamente todo el dinero se deriva hacia las armas bélicas y todo el desarrollo, pues, que los países tenían. No fue así, pues, obviamente, para el tema de los oncólogos o de la especialidad, donde por más o menos 60 años aproximadamente no tuvimos un desarrollo, digamos, grande en tecnología en esa parte, y solo fue hasta hace más o menos unos 40 años digamos, a la par del desarrollo de las nuevas imágenes en la tomografía y la resonancia magnética, que empezamos a dar unos adelantos grandes en el desarrollo, porque ya podíamos, digamos, hacer algo que pasamos de hacer radioterapia, que lo decíamos la técnica 2D, que era en rayos X, 2D porque estábamos haciendo las placas o las imágenes, las obteníamos en una anterior y posterior y lateral, eran dos planos nomás, y pasamos a hacer radioterapia tridimensional con aceleradores un poco más modernos. ¿Qué son los aceleradores, doctor? Ah, qué bien, qué buena pregunta. Entonces, inicialmente, digamos que todo el desarrollo de la radiación se dio por fuentes, las llamadas fuentes selladas de radiación. Esos son isótopos radioactivos que son creados, el inicial que fue el radium, pero que digamos que de ahí saltamos a los rayos X, que es básicamente la energía, esa energía que produce digamos, que puede penetrar tu cuerpo y que se puede captar en una placa, y por eso tú observas los huesos, por ejemplo. Es como imaginarse como muy poco tejido blando. Como un rayo de sol que nos está golpeando. Es diferentes, digamos, espectros de energía electromagnética, ¿sí?, que llamamos fotones, pasan a través del cuerpo, ¿sí? Ellos pueden pasar otro tipo de materia, ¿cierto? Pero digamos, la materia biológica la pueden pasar y pueden quedar impregnada, digamos, en una placa que toma esa energía, ¿cierto? Entonces revelan como una radiografía convencional. Digamos que el adelanto fue mayor cuando pudieron crear, digamos, aparatos que tuvieran mayor capacidad de penetración con radiación, ¿cierto? Entonces ya no eran digamos, a esos rayos X los puede llamar en potencia con kiloelectronvoltios,
y entonces ya utilizaban no 50 como para un rayos X, sino ya empezaron a utilizar de 200 a 450, que era un poder de penetración mucho mayor. Y entonces ya después megaelectronvoltios, que es 1.000.000 de veces la potencia que era un kiloelectronvoltio, ¿cierto? Entonces, a la par de las imágenes diagnósticas podíamos ir ya viendo tejidos blandos, entonces pasamos de la radioterapia en dos dimensiones, perdón, a la tridimensional, ¿cierto? Que ya podíamos ver volumen, ¿cierto? Y al poder ver volumen, ya podíamos delimitar mucho mejor, por ejemplo, esos tumores que antes no veíamos en una radiografía. ¿Cierto? Muy bonito, muy bonito. Sí, y bueno, de ahí para resumirte, el adelanto fue grandísimo porque a la par, digamos, de la tecnología fue, digamos, adelantándose también. Yo lo hago más bien como una analogía y es parecido a lo que nos sucede actualmente con los celulares. Sí. Tú compras un celular en este momento y casi que al mes o a los 3 meses está desactualizado. ¿Por qué? Porque ya hay uno mejor, ¿cierto? Ya hay uno más potente que tiene mucha mejor tecnología, con muchísima mayor capacidad en general. Eso pasa con la tecnología en medicina. En medicina, yo diría que en los últimos 30 años ha tenido un adelanto tan grande que prácticamente en este momento podemos tener un acelerador, compramos y en un año ya hay cosas nuevas. Entonces es una especialidad muy linda porque nos digamos, enseña o nos da para que tengamos que seguir estudiando, tengamos que seguir adelantándonos y actualizándonos en todos los métodos nuevos que existen. Podríamos resumir el beneficio de la braquiterapia en una sola palabra: precisión. Ir directo a la célula tumoral para intervenirla. No todas las personas pueden ser candidatos para la braquiterapia, por eso es importante que te hagas acompañar de tu médico radiólogo y se ha demostrado un muy buen beneficio en el cáncer de cuello uterino. Sigamos en esta interesante entrevista, braquiterapia. Entonces esto que estamos hablando es radioterapia externa, esa es la que yo cojo el acelerador y lo disparo como donde lo necesito, ¿cierto? Para matar esas células de cáncer. Pero entonces ahí está lo bonito de la braquiterapia, porque la radioterapia externa, creo, lo que estudié un poquito, creo que daña alrededor un poquito más el tejido. Claro, entonces siempre la radioterapia externa, como su nombre le indica, o teleterapia, ¿cierto? Que es el prefijo tele, que es a distancia, ¿cierto? Radiación o tratamiento de radiación a distancia, debe ser entregada o es entregada por un equipo que está alrededor de tu cuerpo. Él se puede mover por diferentes posiciones de tu cuerpo, alrededor 360 grados inclusive, y entra de manera se llaman rayos coplanares, o sea que están en el mismo eje, o inclusive no coplanares, que pueden entrar en diferentes posiciones, porque inclusive el cuerpo en una camilla se puede estar moviendo, ¿cierto? Digamos que esa energía que entra siempre va a entrar de afuera hacia adentro, ¿cierto? Tratando de que esos haces de radiación confluyan o estén, digamos, demarcando, delimitando el tumor, que es nuestro blanco principal, ¿cierto? Que es el que queremos destruir. Es como disparar una flecha. Tal cual, a la diana, a la diana, tal cual, pero entonces tratando de esquivar los órganos a riesgo que hay alrededor. ¿Y cuáles son? Pues entra principalmente por la piel, tejido celular subcutáneo, músculos, huesos, intestinos, ¿cierto? Eso va a depender mucho del área o de la posición donde esté el tumor, ¿cierto? Entonces tenemos desde tumores cerebrales, tumores de cabeza y cuello, tumores en el tórax, tumores en el abdomen, en la pelvis o inclusive en las extremidades, ¿cierto? Entonces allí va a haber muchas estructuras que tenemos que cuidar y que cada oncólogo radioterapeuta, y ahí está el quehacer del oncólogo radioterapeuta, es saber qué dosis necesita no solamente ese tumor para curarse o
digamos, controlarlo, sino qué dosis va a recibir cada órgano a riesgo para saber qué complicaciones podría tener el paciente, qué complicaciones va a tener, si las va a tener, para que obviamente en una conversación con el paciente pongamos un riesgo-beneficio en una balanza de si es adecuado hacer ese tratamiento o si vas a quedar con esta secuela y de pronto esa secuela tiene alguna rehabilitación o no, ¿cierto? Eso es muy importante y digamos que el quehacer de cada oncólogo radioterapeuta es saber qué tejido o cada uno de los tejidos de tu cuerpo, cuánta dosis puede recibir por radiación para no irlo a dañar y si el tratamiento es adecuado o no. Entonces este tema de la braquiterapia, que es tecnología de punta, es como coger la lanza, ir caminando hacia la diana y ponerla más cerquita, ¿cierto? Entonces el tema, estábamos en el tema de la radiación externa, ¿cierto? Ahora, la braquiterapia como tal es una técnica también especial de la radioterapia donde utilizamos entonces unos isótopos radioactivos. O sea, ya no lo disparo desde lejos del paciente. Sino que ya el prefijo braqui quiere decir que está en contacto con el tumor o a través del tumor. ¿Listo? O sea, ya ahí actúa la radiación de manera diferente porque vamos a empezar de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, porque yo voy a poner una fuente de radiación dentro de ese tumor y lo bonito, digamos, de esa técnica es que vas a proteger mucho los tejidos, se me mueve con el tumor inclusive porque yo voy a tener, digamos, te lo voy a poner un ejemplo, sí, una próstata, sí, que yo le pueda poner una fuente de radiación. Si la próstata se me mueve, porque ella se mueve efectivamente, pues se va a mover con la fuente adentro, ¿cierto? Si fuera del caso, ¿cierto? Entonces, algo que es tan complicado para el tema de la radioterapia externa que en los últimos años se ha ocupado, digamos, el desarrollo tecnológico es en poder detectar esos movimientos internos para ser cada vez más precisos. Con la braquiterapia, digamos que eso ya de alguna manera está resuelto, porque es que yo ya puse la fuente dentro y la fuente se va a mover con el órgano. Son como unas agujas que entran, ¿cierto? Sí, entonces para braquiterapia es, como lo venía explicando, es una técnica especial de la radioterapia, utilizamos fuentes de radiación. Hay unas fuentes que igual lo que decíamos era isótopos radioactivos, que son unos elementos que importamos porque no tenemos, digamos, en nuestro país la tecnología para desarrollar ese tipo de elementos, pero que los podemos importar y los utilizamos aplicándolos, digamos, en ciertos tejidos a través de generalmente catéteres, que pueden ser catéteres plásticos o agujas rígidas, donde pasa la fuente por cada uno de esos catéteres y se quedan un tiempo determinado para recibir la dosis en ese tejido que vamos a utilizar. Doctor, y me imagino que puede ser, uno opta o por braquiterapia o por radioterapia externa, o son complementarias o cómo. Exacto, entonces, bueno, eso es obviamente una pregunta muy linda porque pues no es que uno escoja, porque casi que todo en medicina está basado en protocolos, ¿cierto? Protocolos de investigación muy seria porque pues nosotros nos basamos en la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? O sea, que son estudios soportados con un número grande de pacientes, en un muy buen diseño de estudio, que tenga un nivel de evidencia importante porque no podemos estar haciendo tratamientos o ensayando en cualquier persona o en cualquier patología. Entonces, esos estudios nos soportan para que se hagan protocolos y, por ejemplo, claramente en braquiterapia, por ejemplo, te voy a mencionar algunos: cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, en cáncer de piel, cáncer de mama, está claramente, digamos, con una evidencia muy robusta, muy seria, de que lo podemos utilizar. No es que se pueda escoger, sino que vas a tener siempre una consejería con un oncólogo radioterapeuta que te va a decir, bueno, tu tratamiento puede ser combinado de radioterapia externa con braquiterapia, o podría ser solo radioterapia externa, o en algunos casos se podría utilizar solo la braquiterapia. ¿Contraindicaciones de la braquiterapia o efectos secundarios? Bueno, en general para la radiación, ¿cierto? Hay algunas contraindicaciones porque la radiación, digamos, puede generar un poco más de
fibrosis. Entonces hay algunas enfermedades que en la cicatrización y en su proceso de, digamos, radiobiológico, digámoslo así, pueden generar más toxicidad. Entonces todas las enfermedades autoinmunes en términos generales, lupus, artritis reumatoidea, la enfermedad de Sjögren, ¿sí? Esas enfermedades pueden tener un poco más de toxicidad a la hora. No es una contraindicación absoluta, pero es una contraindicación para nosotros de alguna manera relativa. Si ellos tienen la posibilidad, por ejemplo en cáncer de mama, de evitar la radiación, pues entonces uno trata de, digamos, darle la otra opción de manejo. Si definitivamente no se puede hacer, pues uno le puede explicar al paciente que puede tener una toxicidad mayor, pero no necesariamente tiene que excluirse del tratamiento. Pero la braquiterapia sí es mucho más precisa. Sí, la braquiterapia entonces, para terminar ahí en ese punto, digamos que lo podríamos es un procedimiento que es mínimamente invasivo, en el cual yo voy a poner unas agujas, por ejemplo si fuera de intersticial. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, alteraciones en la coagulación, ¿cierto? O sea, que puede sangrar mucho, ese paciente posiblemente no sea un buen candidato para el tratamiento de radioterapia, ¿cierto? Porque yo voy a poner unas agujas a través del tejido y por ahí el paciente sí puede sangrar mucho, ¿cierto? Esa sería pues como una contraindicación, digamos, en ese caso. Si fuera braquiterapia intersticial. Si fuera braquiterapia de contacto no habría ningún problema porque esas directamente, digamos que solamente es tocar, no va a penetrar ni nada. Sin embargo, obviamente va a tener una posibilidad de tener menos, digamos, efectividad porque pues la radiación no va a entrar tanto como si fuera la intersticial, ¿cierto? Entonces, en el tema de, por ejemplo, en cáncer de cuello uterino, que es tan importante, que es una patología definitivamente que para nuestro medio, tristemente, todavía tenemos unas altas incidencias epidemiológicas en nuestro país. Es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de mama y que tristemente digo yo porque es una enfermedad que es totalmente prevenible y curable, ¿cierto? Y todavía tenemos una gran incidencia en nuestro medio. Entonces, muchas de nuestras pacientes, desafortunadamente, a veces por nuestro sistema de salud, se están quedando sin el tratamiento adecuado. Hace aproximadamente 30 años se sabe que el tema en esas pacientes de cáncer de cuello uterino localmente avanzados, cuando después, porque el tratamiento para ellas es combinado de radioterapia externa más braquiterapia al final, siempre deben recibir braquiterapia. O sea, la braquiterapia en cáncer de cuello uterino es irreemplazable, o sea, no hay nada que la reemplace. Sí, en este caso, esas pacientes deben sí o sí recibir el tratamiento, pero se sabe hace aproximadamente 30 años por un estudio muy grande europeo que esas pacientes deben recibir el tratamiento con braquiterapia intersticial porque ha demostrado que tiene más efectividad, mayor probabilidad de control de la enfermedad y muchísimo menos efectos adversos. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando aquí. Doctor, no, impresionante, muchas gracias por habernos acompañado, de verdad que un lujo conocer esta tecnología, porque a veces uno piensa, tenemos cáncer y desconoce como todas las posibilidades tecnológicas que hay para la curación. Claro. Muchas gracias por acompañar. Con todo gusto. Y aquí, lo invitamos Carlos, para un segundo programa. Por supuesto. Muchas gracias. Tenemos tecnología de punta para el tratamiento del cáncer, pero siempre es importante pensar que el secreto está en la prevención. Y es por eso que desde este lugar mágico, donde hay una experiencia más que una transacción, desde la librería 9¾ mi libro recomendado para hoy es El Milagro Antiestrés, para pensar un poco nuestra relación con la alimentación, con nuestro ritmo de vida, y tener más conciencia de nuestro cuerpo. Y mientras yo me quedo aquí disfrutando de este libro y de este lugar tan mágico,
Los invito para que ustedes sigan disfrutando de nuestro contenido. Recuerda darle like, suscribirte y acompañarnos en esta apuesta que estamos haciendo por la divulgación de la ciencia, de la salud y de una vida integral. Tome nota. Hasta la próxima.